Ya. Muy buenos días. Estamos en Encuentro Económico en nuestro programa, 31º programa a la fecha. Y lo más importante, en este año estamos invitando también actores importantes. Muy buenos días. Estamos en Encuentro Económico en nuestro programa. Y lo más importante, primer programa a la fecha. Y lo más importante, en este año. Sí, como estábamos comentando, los invitados de hoy día, en primer lugar, en esta primera parte del programa, contamos con la presencia de Eduardo Recoba Martínez. Lo importante de nuestro invitado que es un caso quizás particular, porque los economistas, en primer lugar, siempre tenemos problemas de comunicación, no somos muy buenos comunicadores. En cambio, Eduardo no solamente comparte el pensar, el análisis económico, sino también haciendo periodismo y conduce un programa sumamente importante, hablando de economía, ¿no? En el canal digital lamula.pe. He tenido el gusto de ser invitado también en alguna oportunidad, pero ahora lo tenemos como invitado a Eduardo y hablar un poco lo que está pasando en el país, no solamente en lo mediático, ¿no? En cuanto al escenario, ¿no? Político y cómo puede afectar también a la economía, sino que este ruido político prácticamente se ha convertido en un problema estructural, por cuanto este enfrentamiento permanente entre el legislativo y el ejecutivo viene prácticamente de hace 6 años y no nos lleva a construir consensos y menos a compartir una visión conjunta de país. Por lo menos con estos dos actores que son sumamente importantes, ¿no? Y si sumamos a otro actor sumamente importante, que es el sector privado, que busca ciertas señales mínimas de certidumbre a fin de prever o estimar sus futuras inversiones en el país, un clima de mayor confianza, ¿no? Y que muy poco se habla. Por otro lado, vemos una ausencia de liderazgo y esperamos por el bien del país que nuestro presidente Pedro Castillo asuma ese reto y esa responsabilidad que le toca como presidente de la República. En buena hora que hemos escuchado en las últimas presentaciones con actores importantes como son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, de ciertos anuncios en que va a poder llevar a cabo algunas reformas y en buena hora que se piense. Pero no solo basta las buenas intenciones, sino cómo hacerlo, ¿no? Y nos preguntamos por cuánto siguen los cuestionamientos de algunas designaciones a nivel de ministros y también de altos funcionarios en distintas carteras del país y que eso afecta también a una estrategia de mejorar la calidad del recurso humano en el Estado, ¿no? Factor sumamente importante para hacer una gestión mucho más eficiente y tener como finalidad o fin supremo el bienestar de los peruanos, que creo que hace muchos años no está en la agenda nacional la búsqueda de ese bienestar. Hemos tenido años de crecimiento importante, ¿no? Prácticamente continuado por más de 10 años, después comenzó a caer un poco el crecimiento del PBI, pero asimismo tenemos indicadores macroeconómicos muy favorables por encima de los países, ¿no? Parecidos a nuestra economía, como el caso Colombia. Chile, si bien cierto, tiene una economía más diversificada, con mayor valor agregado, pero sin embargo estamos en mejores condiciones. En cuanto a deuda, en cuanto a endeudamiento, tenemos uno de los indicadores más bajos de deuda versus PBI. Nuestra política fiscal también es sumamente favorable. El tema también de que no tenemos, digamos, un alto nivel de riesgo país, pero muy poco se habla también de otro indicador sumamente importante que sí afecta al bienestar de los peruanos,
que es el bajo PBI per cápita, y eso quiero hablar también en algunos minutos y compartir su pensar de Eduardo, porque cuando hablamos de PBI per cápita, bueno, sí, pues, estamos por debajo de varios países latinoamericanos, debajo, ¿no?, de la media de la tabla en América Latina y el Caribe. Sin embargo, no nos explicamos por qué tenemos ese PBI per cápita. Y tiene que ver por distintos factores. Uno, por la alta informalidad que tenemos tanto en nuestra economía como en el mercado laboral, que sí es un problema estructural y que lamentablemente, yo diría, entre los 20 a 25 años últimos, no se ha querido enfrentar este problema estructural en el país. En segundo lugar, también somos conscientes que nuestra productividad, ¿no?, y que afecta a la competitividad país, es sumamente baja. Y no hablamos de una propuesta de desarrollo de diversidad productiva con enfoque territorial. Teniendo un país como el nuestro, tantas potencialidades, tantos recursos, lamentablemente no lo aprovechamos. Es más, no preparamos a nuestra gente o a las futuras generaciones con un enfoque territorial, y ahí tenemos como resultado que más del 70% de la población está afincada en la costa, donde hay menos recursos y menos posibilidades de bienestar. Sin embargo, en la sierra y selva, donde existe una potencialidad de aprovechamiento de recursos, de ecosistemas, el Perú, con un esfuerzo de promover el turismo, debería de estar entre los países más importantes, ¿no?, de aprovechar el turismo a nivel internacional, y no lo somos. Antes de la pandemia, incluso viendo estadísticas, Chile, Colombia, con menos atractivos turísticos, recibían mayor número de turistas que en el país, que en nuestro país. Y creo que es una realidad, ¿no? No hemos desarrollado infraestructura adecuada para promover el turismo, no tenemos varios aeropuertos internacionales, ¿no? No tenemos la planta turística necesaria, ¿no?, en los distintos departamentos. No hemos desarrollado circuitos turísticos que puedan ser beneficiosos no solamente para el Cusco, sino para otros departamentos, tanto como, por ejemplo, Apurímac, hay el propio Ayacucho, Arequipa. Si aprovechamos los ecosistemas de costa, como los departamentos de Tumbes, Piura, por citar algunos ejemplos, la promoción del turismo en el departamento de San Martín, Loreto. Entonces, no hemos desarrollado ni siquiera la infraestructura necesaria y de cómo atender mejor a los turistas, aparte del factor de seguridad ciudadana, que también afecta también de una u otra forma a la economía. En ese contexto, para darle pase a nuestro invitado, y antes de iniciar, ¿no?, el programa con la participación de Eduardo, también me honra en presentar a Ronald Casana, presidente del Comité de MIPES del Colegio Economista de Lima, con estudio de maestría. Tiene una publicación sumamente importante, no solo de indicadores económicos, sino la preocupación que tiene por el sistema financiero, y más importante, que este sistema financiero pueda atender las necesidades de financiamiento de las micro y pequeñas empresas. Y hoy día, para la segunda parte del programa, nos acompaña Sani León Curasi, un economista del departamento de Cusco, del Colegio Economista del Cusco, que nos va a anunciar ciertas iniciativas que se están haciendo, ¿no?, en el Cusco. Y lo más importante, cómo ve también ella como profesional lo que se está haciendo de la mirada pública en cuanto a inversión pública, el tema de la descentralización, y cómo se está trabajando gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, por lo menos como una experiencia, y qué es lo que se tiene que corregir. Buenos días, Eduardo. Para mí es un placer que hoy día estés como invitado especial y de hablar de economía, y en este contexto que lamentablemente no vemos una señal, un norte de conducción del país, y que el Perú pueda dar ese salto de transformaciones que nos hace falta para el bienestar de todos los peruanos. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y evidentemente también gracias al Colegio de Economistas de Lima. Sí, haciendo esa introducción,
Eduardo, en el contexto que nos encontramos y que esperamos que con este cuarto gabinete se podría dar un espacio de mayor institucionalidad y señales de mayor certidumbre para los agentes económicos. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo en el país y qué es lo que tú esperas y qué es lo que no se está haciendo bien en el país por los diferentes actores claves, ¿no? Que esperamos de la mirada del ciudadano de a pie esos cambios fundamentales para ver en los próximos años un mejor bienestar, sobre todo pensando en las nuevas generaciones de peruanos? Sí, a ver, el escenario continúa siendo dispar, ¿no? El escenario, me refiero al escenario no solamente económico, sino también político, y ambos escenarios, ambas dimensiones interactúan de manera pues muy dinámica. Es inevitable hablar de política cuando hablamos a propósito de la matriz económica. Entonces, los escenarios siguen siendo mixtos en función a estas dos dimensiones. Es decir, hay una disparidad entre observar, como hemos asistido en las últimas semanas, a un relativo hábitat, vamos a llamarlo así, de cierta o determinada estabilidad en función, por ejemplo, Carlos, a la consolidación fiscal, ¿no? A las finanzas públicas, que de momento pues podemos observar que hay efectivamente, y en función a la regla fiscal, en función a la disciplina fiscal, hay determinada consolidación. Y por otro lado, observamos ya con más datos, ¿no? Datos ya más históricos inclusive, en función a reservas, en función a posición de cambio desde el Banco Central, que hay también igualmente determinada estabilidad monetaria. Eso nos da una lectura más o menos saludable de la economía, pero por otro lado tenemos la economía real que viene con mucha ralentización, con mucho atraso. La economía real, sobre todo leída desde la formación o dinamismo del empleo formal no precario, vemos que no hay un dinamismo por ese lado. Un crecimiento de 2 dígitos, como vimos en el 2021, pues es inocuo en términos de realidad económica, porque fue un crecimiento de 2 dígitos que no vino acompañado de un crecimiento desde la economía real, en concreto del empleo. Luego tenemos la matriz política, una matriz política que pues está colgada a, si las cifras no me son extrañas, ya estamos por el tercer presidente, tres o cuatro premier, estamos por el tercer ministro de Relaciones Exteriores, estamos por el segundo ministro de Economía y Finanzas. Entonces creo que eso también provoca que haya en la lectura de los agentes económicos de cara a futuro, a corto y largo plazo, dificultades para construir, diseñar estrategias en función de expectativas, lo dicho, tanto a corto como a largo plazo, ¿verdad? Entonces nos estamos moviendo aún, Carlos, en estas figuras mixtas, donde por un lado tenemos avances, pero por otro lado estamos no solamente estancados como economía, para decir algo, digamos, más didácticos, sino también vemos figuras donde no detectamos desde lo político avances, ¿verdad? Sí, como bien tú lo has dicho, creo que es preocupante por cuanto si recogemos también los impactos negativos que nos produjo el COVID-19, el Perú fue una de las economías más golpeadas, ¿no? Quizás por los errores de la estrategia de lucha, control del COVID-19, con un aislamiento sumamente largo, por mucha improvisación, no solo en los sanitarios, sino también en cuanto a la economía. Es más, para que en algún momento también permitir la participación de Ronald, fue tan el impacto negativo, no solamente en la caída del PBI, sino en los empleos formales, ¿no? Producto de estas medidas, del cierre de las actividades económicas, uno de los sectores que hasta ahora no se puede, digamos, recuperar, si hablamos en términos económicos, es el sector turismo, que es un sector sumamente dinamizador, generador de empleo, vinculado a una serie de servicios, bienes. Sin embargo, no está, digamos, ni siquiera al 50% de recuperación, de acuerdo a la mirada que tiene una serie de agentes económicos vinculados a este sector.
Por otro lado, también seguro que Ronald va a tocar el tema desde su mirada en cuanto al tema de la formalización, sistema financiero, los sectores más dinamizadores de la micro y pequeña empresa, y que me corrija Ronald en el momento que participe, del sector comercio y servicios, que es donde se aglutina el mayor número de actividad microempresarial, también está sumamente golpeada y que incluso se ha incrementado la informalidad. Y es decir, sabemos que la informalidad también nos trae grandes problemas, Eduardo, porque es fácil pasar de la informalidad a actividades ilícitas. Y lo vemos en la minería ilegal, en la tal ilegal, y ahí se requiere, ¿no? Es decir, productos adulterados y una serie de problemas que nos trae. Es más, hasta la informalidad en el transporte, en vez de aprovechar el COVID como oportunidad para mejorar, sobre todo, por lo menos nos hubiéramos conformado como peruanos de a pie la transformación del parque automotor del servicio público, porque es una responsabilidad del Estado de promover ese servicio de calidad, ¿no? Y de bienestar para todos los peruanos, no lo hemos hecho. Al contrario, hemos incrementado la informalidad en el transporte. Chile aprovechó el COVID desde el año 2020 de cambiar, ¿no? Como meta 4.000 unidades de su parque automotor para el servicio público. De las 4.000 unidades nuevas, redondeando cifras, Eduardo, 900 unidades ahora son de energía eléctrica, ¿no? Igual está haciendo los pasos Colombia. Por otro lado, Chile, con la inteligencia de sacar provecho lo poco en cuanto a recursos que tiene su territorio. En el caso del cobre, tú sabes que los chilenos con conocimiento, con innovación tecnológica, su cobre tiene mayor valor agregado y le dan mayor valor agregado al que nosotros, digamos, aprovechamos. Aquí en el Perú prácticamente se exportan los minerales en situación de concentrados. Muy poco le damos valor agregado. Esa es la realidad que tiene el país. El cobre, tú sabes que en los próximos años, por la innovación tecnológica, por utilización de energía más limpia, va a ser sumamente intensivo el uso del cobre, porque vamos a ver carros eléctricos y una serie de utilización de la energía eléctrica. Tenemos potencialidades también en cuanto a generar otras energías limpias por las condiciones de clima, ¿no?, que tiene el Perú en cuanto a energía, ¿no?, eólica, la energía solar, y no la aprovechamos, incluso para los servicios en cuanto a educación, salud. Entonces, creo que aquí lo que falta es inteligencia, falta planificación del territorio, y en eso, lamentablemente, no se ve ni siquiera las propuestas de iniciativas por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Dos ejemplos. En estos días salió una ley para, entre comillas, definir los perfiles o los requisitos mínimos para, ¿no?, para ministros, secretarios generales, para gerentes municipales. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba servir para normar esos requisitos mínimos para designación de funcionarios? Según la Contraloría, no es de ahora, Eduardo, es un delito de índole penal designar a un funcionario de confianza que no reúne los requisitos. Y es más, compartido esa responsabilidad penal quien ha sido designado. Y yo me pregunto, ¿alguno de estos funcionarios designados y el que ha designado está con sanciones? Entonces, las leyes, tenemos leyes, ¿qué te digo?, para la formalización, y que me corrige en su momento Ronald, tenemos la 28015, que tenía una serie de ejes para la formalización de la micro y pequeña empresa desde el 2003 y no se ha cumplido. Entre ellas, las compras estatales, que entre comillas el 40% debería estar a cargo del Estado en pro de la pequeña y microempresa, y nunca se ha cumplido. Como el apoyo de la innovación tecnológica para la micro y pequeña empresa, el tema del régimen especial que tenía la micro y pequeña empresa. Es decir, hemos tenido leyes con muchas bondades, pero en el camino los operadores públicos no la han hecho cumplir o no han sido eficientes en su aplicación, ¿no? Entonces, creo que lo que existe, Eduardo, es una improvisación para
gobernabilidad. Y si no fortalecemos esta gobernabilidad y lo más importante, la gobernanza, que ahí sí tiene que entrar a tallar esas reformas pendientes por parte del Estado, no vamos a ver ese cambio. Es lamentable que habiendo recursos, y ahí sí quisiera el apoyo de ambos, el Perú antes de marzo del 2020, con el esfuerzo fiscal, como bien tú lo has anunciado, teníamos unos ahorros acumulados por ese crecimiento permanente y de la responsabilidad fiscal que habíamos realizado, por lo menos en un periodo de 10 a 12 años, un ahorro de 10.000 millones de dólares. En estos momentos no está en discusión cómo se la han gastado, ¿no? A la fecha. Sabemos que gran parte se ha ido en bonos, ¿no? En medidas populistas. Sin embargo, no aprovechamos como oportunidad de haber tenido en las casas a nuestros niños, adolescentes, y estoy hablando de la educación pública, de haber mejorado ostensiblemente la infraestructura, el equipamiento, aprovechando incluso herramientas digitales para una mejor educación en el país. Si la educación pública no mejora y estamos al final de la tabla en América Latina, no tenemos posibilidades de darle bienestar a las futuras generaciones, porque a través de la educación pública es donde le damos oportunidad tanto a hombres y mujeres desde su niñez, oportunidades de realización. Y eso no se está haciendo en el Perú. Vemos a una sierra abandonada donde solamente encontramos población adulto mayor y niños. Todo el mundo se viene a la capital a buscar, digamos, éxito. Entonces, hasta la planificación espacial del territorio no lo hemos hecho bien. Entonces, antes de retomar nuevamente contigo, Eduardo, quisiera darle el pase a Ronald para que enriquezca un poco este pensar y hacerte llegar algunas consultas de cómo ve Eduardo Recoba esta problemática y qué salida le damos, lo más importante, al corto, mediano y largo plazo, y qué es lo que no estamos haciendo bien. Ronald, buenos días. Hola, buenos días, decano. Buenos días, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañar al Colegio de Economistas de Lima. Para nosotros es un gusto contar con tu participación. Sabemos la calidad de economista que eres, de periodista, sobre todo en la parte económica. Y bueno, quería preguntarte, sobre todo, esta semana hemos visto el indicador del ranking de Bloomberg, que nos coloca pues a Perú por encima de Chile, y nos hemos dado cuenta, inclusive muchos economistas recién nos hemos dado cuenta sobre este indicador que mide las tres variables, ¿no? La económica, la financiera y la política, ¿no? Pero yo justo he estado viendo de los últimos 10 años estos indicadores y nos damos con la sorpresa pues que este ha sido algo inusual, básicamente por el cierre del último trimestre del 2021, ¿no? Donde Chile cae su indicador financiero y nosotros por el contrario, ¿no? Damos un rebote. Pero lo que más me preocupa, porque yo veo casi a la par el indicador económico financiero, siempre Chile sí nos ha llevado un mayor puntaje entre 20 puntos y 10 puntos, pero el indicador político no es algo nuevo lo que veo, ¿no? Yo veo desde el año 2011 que Perú llegaba a un puntaje de 40 y desde ahí ha tenido una pendiente pues decreciente y en estos momentos estamos en 17 puntos. Que si este indicador fuera como el que tiene Chile, nosotros tenemos 17, Chile tiene 73 puntos sobre este indicador, seríamos una potencia más de lo que tenemos en estos momentos y no solamente superaríamos el primer puesto en Latinoamérica, sino que de repente llegaríamos a otros países en Europa. Y recién estamos viendo la importancia política que se da en esta parte de la conducción de la economía, ¿no? Hemos visto también pues, que el presidente salió a decir que las políticas que están realizando en estos momentos, el resultado es este indicador, ¿no? Pero quería que un poco nos expliques cómo es este indicador, si es recién de este año, del año pasado, resultado de varios años, que nos expliques un poco a todos los colegas cuál es tu apreciación sobre este indicador y qué nos viene en este 2022, ¿no?
Sí, a ver, se trata efectivamente, y gracias por tus palabras, Ronald, en principio. Bueno, se trata de un índice, ¿no?, que lo diseña, en este caso, pues una agencia periodística y de datos, ¿no? Porque Bloomberg tiene, digamos, un doble rol, ¿no? Por un lado, es proveedor de datos, incluso de precios, ¿no? Básicamente para el manejo del trading diario, ¿no?, en determinadas mesas de tesorería, bancos, fondos, firmas gestoras de activos, gestores de portafolios, pero por otro lado tiene pues un rol periodístico. Se trata de una agencia, y esto también hay que decirlo en función a lo que bien señala Ronald, que el componente político ya desde hace décadas viene pesando en el componente económico. Bueno, se trata de una agencia conservadora, ¿no? Empecemos por ahí, es muy conservadora y es muy propensa. Bloomberg tiene la vocación a colocarse a la derecha de Dios, ¿no? Entonces creemos que por ahí tenemos que tener en cuenta que este índice, si bien es cierto, sería injusto hablar de este índice en términos de sesgos políticos, hay que tomar en cuenta que Bloomberg siempre ha tenido esta vocación hacia manejar u operar un discurso alrededor de las derechas, ¿no?, de las derechas políticas regionales, globales en general. Bueno, eso por un lado. Efectivamente, este índice también, evidentemente como cualquier índice, y esto no solamente es una opinión en función a la trazabilidad del dato que da este índice Bloomberg, sino también en función a la metodología, pues este índice justamente no se conoce mucho cómo construye Bloomberg la metodología alrededor de esta, digamos, variable horquilla de información. Por lo tanto, ahí creemos que hay cierta orfandad. Sin embargo, la lectura, para hacerla práctica, efectivamente está colgada a un contrapeso desde la matriz económica, un contrapeso desde las finanzas públicas y un contrapeso desde la matriz política, en cuyo caso igualmente estamos frente a un consolidado, ¿no?, y no a un desagregado. Entonces, el índice Bloomberg es muy rico en información por un lado, pero por otro lado no nos permite desagregar. Y es que hay detalles como los que tú, Ronald, por ejemplo, has detectado muy bien, ¿no?, que efectivamente el contrapeso político en el caso de Perú es débil, ¿no?, o es austero en potencialidad de análisis, en tanto el de Chile, por ejemplo, que es el comparativo, Chile o Colombia, que son economías similares, pues suele ser más sólido, ¿no? Has detectado, bueno, dicho esto, podemos ya un poquito analizar el resultado de este indicador último que nos coloca pues una escala arriba de Chile. Dicho esto, efectivamente, el resultado es muy puntual, corresponde a una debilidad dentro de la economía chilena que corresponde al último trimestre, y también, evidentemente, hubo y hay actualmente un contexto político en Chile que no viene leído de una manera muy auspiciosa por los agentes económicos globales, ¿no? Se trata pues de un gobierno de izquierdas, no obstante es una izquierda mucho más democrática, es una izquierda mucho más horizontal, es una izquierda más, vamos a decirlo así, más institucional, más seria, ¿verdad? Y cuando digo más, estoy comparando, por ejemplo, con las izquierdas locales, ¿no?, que hemos tenido pues unas marchas y unas contramarchas brutales. La importancia de este índice también se ubica dentro de un contexto determinado, ¿no?, que en el último trimestre, ya yéndonos de Chile hacia Perú, si es que Chile ya tuvo una lectura trimestral, el Perú también. El último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, el Perú otorgó señales, ¿no?, brindó señales a los mercados de, vamos a decirlo así, como dije al principio, como lo respondía Carlos, de una vocación hacia lograr un consenso económico antes que el consenso político. Me explico. En términos reales, lograr un consenso económico en el Perú en estos últimos 6, 7 meses, a propósito del gobierno de Pedro Castillo, fue y es mucho más sencillo, lo voy a decir así con todas sus letras, que lograr el consenso político. Es decir, podemos ver a un Roque Benavides sentado con Pedro Castillo conversando en Palacio y no nos va a mover la aguja, pero es muy difícil ver esa imagen, un Pedro Castillo sentado con María del Carmen Alba. Eso es mucho más difícil. Entonces, eso también, ese efecto de transmisión también se trasladó al índice Bloomberg.
Lo otro, la apatía de los mercados, un poquito el estancamiento, la falta de movimiento en los mercados, provocó decir que ya los agentes económicos habían internalizado pues un gobierno de Pedro Castillo y por lo tanto el dólar tuvo una convergencia, registró una convergencia y también se esperaba lo mismo en función a la inflación. Un paréntesis, la convergencia y la inflación ahora parece que va a ser más prolongada por el tema de Ucrania y Rusia. Cierro ese paréntesis. Entonces, todo ese hábitat ha provocado que efectivamente los mercados leyeran desde Perú que existe una vocación hacia la consolidación fiscal, ¿no? Las finanzas públicas están ordenaditas, el ex ministro Franque estableció la regla fiscal, puede o no gustarnos Franque, pero fue una medida que en su momento otorgó cierta salud a las cuentas nacionales, ¿no? A las cuentas fiscales. Y por otro lado, Bloomberg también leyó de manera positiva lo que ocurrió o lo que ocurre, y es algo que ya viene de hace décadas en función al componente monetario, ¿no? La estabilidad monetaria. Tenemos reservas que cubren las expectativas de los agentes, tenemos una posición de cambio que nos defiende y que probablemente nos defenderá este 2022 a partir de marzo a propósito de las volatilidades del dólar y los bamboleos que va a dar o que va a continuar dando. Entonces creo que todo eso ha servido como una suerte de insumo para poder leer con mayor salud la economía local, ¿no? Y ya esto es inevitable tocarlo, Ronald, y a modo de que que nos están viendo, pues nos alegra el sábado un poquito. La verdad que el presidente Castillo con su tweet indicando de que gracias a nuestras políticas, bueno, creo que el presidente Castillo se olvida de que hay décadas detrás de esta chamba, se olvida de que hay todo un componente en función a buscar, a mejorar la disciplina en cuanto a finanzas públicas. Creo que el presidente Castillo ha sido también muy ingrato a propósito de Pedro Franque, no le agradeció ni siquiera a Pedro Franque. Repito, a mí particularmente yo he criticado mucho a Pedro Franque, no me gustó su reforma, digamos, tributaria, la critiqué en su momento desde mis tribunas periodísticas, pero hay que reconocer que Pedro Franque en los 6 meses ha provocado que haya un mejor entorno. Que los agentes no lo hayan leído así, bueno, ya, eso es parte también del discurso de manejo político. Pero vamos que el presidente Castillo también tiene que ser un poquito más hidalgo en reconocer que hubo ciertos esfuerzos del exministro, ¿no? Y esperemos que este índice, que es válido, Ronald, sí, no vamos a deslegitimar un índice, y con esto acabo rapidito, pero hay que atender que tenemos que seguir observando, por ejemplo, esta maravillosa herramienta que tiene el Banco Central de Reserva, que es el índice o los índices, que no es uno, sino son varios, y más micros que macros, en función a las expectativas de los decisores, ¿verdad? Yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Y eso está en el Banco Central, pueden ingresar a la página web del Banco Central y bajan todas las expectativas de ventas a 3 meses, expectativas económicas a 3 meses. Creo que eso es muy valioso. No hay que dejar y no hay que perder esa brújula, ¿no? Sí, sí, bien, gracias Eduardo por ello. También comentar un Sí, poco Ronald, o si me comentar... permites un minuto, si me permites Perfecto. un minuto para complementar. Eduardo, en ese contexto, sabemos que sí, creo que el gran esfuerzo que hizo Pedro Franque fue desde el primer momento y era uno de los pocos del gabinete, del primer gabinete. No eh, soy, que- no soy, no soy Frank Lover, ¿ah? Ojo, ¿ah? No no, soy no, Frank no. Lover. Justo quería hacer un comentario al respecto, pero fue uno de los pocos que daba una señal de optimismo, de confianza a los agentes económicos y que en su discurso era sumamente responsable desde lo que le toca al Estado, sobre todo al MEF, en cuanto a política fiscal, como bien tú lo has dicho, la responsabilidad también de tener una mayor coordinación con el BCR, por cuanto el BCR es el responsable en cuanto a la política monetaria, de atender, ¿no?, las necesidades frente a la pandemia, pero lamentablemente ese discurso no era compartido a nivel de todo el gabinete y a veces había contradicciones en el propio discurso del presidente de la República. En buena hora que ahora le hemos escuchado de que, digamos, es defensor de la estabilidad jurídica en el país, que su gobierno va a promover o propiciar un clima para las inversiones y en buena hora que se maneje ese discurso. Bien, tú lo has dicho, creo que ha habido diferentes factores, no solamente para la disminución del dólar, por los factores en cuanto a que ha bajado el ruido político, en cuanto a que ahora vemos lejano
Quizás esa asamblea constituyente, que creo que es inviable, no se avisora en los próximos años, va a ser sumamente difícil llevar a cabo ese proceso. Quizás las modificatorias constitucionales se deberán llevar a cabo en el marco que la misma Constitución contempla sus modificatorias, tanto parciales o integral. Otro clima también importante es que no se habla ya de nacionalizaciones. En algún momento también se habló con cierta improvisación, vamos a nacionalizar el gas de camisea, vamos a nacionalizar, ¿no?, algunas operaciones mineras, por ahí productos de derrame también, que vamos a nacionalizar, ¿no?, o recuperar nuevamente la refinería de La Pampilla, y bueno, esos discursos también me parece que ya está un poco lejano y ha sido bueno, ¿no? Y en cuanto a la caída del dólar, sabemos que ha sido producto, en primer lugar, del buen manejo de la política monetaria, ¿no? En segundo lugar, ha habido factores, tú sabes que con la elevación de la tasa de referencia en enero, en el mes de enero, también contribuyó a que, digamos, capitales vengan al Perú, ¿no? Por lo menos de corto plazo, y ha habido ingresos fuertes de dólares y eso ha Sí, contribuido también a sí, la sí. baja del dólar. Y hay que explicarle, ¿no? Y un componente externo también, ¿no, Carlos? Así Global, es, ¿no? Claro. así es. Pero que estamos expuestos. Esperamos también el escenario que se viene entre marzo y abril, que posiblemente las economías más desarrolladas suban nuevamente sus tasas de referencia y ver qué impacto va a producir en América Latina, ¿no? Pero lo más importante para darle pase a Ronald es, y escuchar, ¿no?, en la última parte, por parte de tu persona, Eduardo, pues es importante escucharte, es desde tu pensar, ¿qué es lo que por lo menos esperamos o tú esperas de actores clave por parte del Estado? Liderazgo por parte del presidente de la República, ¿en qué puntos mínimos? Congreso y Ejecutivo, para darle mayor gobernabilidad, porque también hay que ser justos. Chile, el ruido político ha sido fuerte, pero no nos confundamos. Chile no tiene la economía informal que tenemos nosotros. Chile tiene mayor institucionalidad que nosotros no Claro, la tenemos. claro. Ha habido una visión compartida. Quien haya gobernado, como bien tú lo has dicho, tiene una izquierda mucho más inteligente, más preparada para gobernar. Tiene Sí, partidos políticos, tanto gente que mantiene esa conducción y esa visión de país, ya sea un liberal, un social cristiano, un socialdemócrata o un socialista. Aquí no se da esa visión compartida. Cada presidente, cada 5 años, quiere refundar el Perú. Pero ¿qué es lo que pasa? Como producto de ello, no hacemos reformas. Entonces, en los minutos últimos, sí quisiera escucharte de tu parte, ¿cuál es lo mínimo que le falta hacer al Perú y quiénes son los responsables de llevar a cabo esas reformas? Ronald, te doy el pase. Gracias, decano. Bien, sí, sí, como ya comentó todo lo bueno que se hizo por la parte fiscal. Quería resaltar esa parte que decía Eduardo de las expectativas, ¿no? Yo también conversaba con muchos micros, empresarios, porque recordemos pues que hacer empresa, hacer inversión no es hablar solamente de la gran empresa, sino que el micro y pequeño empresario. Y conversaba con ellos y ellos hace un año les preguntaba si pretendía tener otro local o algo y era pues una incertidumbre mucho mayor a la que hay ahora. No se sabía nada sobre la vacuna por el tema de la salud, más aún con el tema político, con el tipo de cambio que se disparaba, y ahora las expectativas son otras, ¿no? De acá a 3, 6 meses va mejorando, yo creo, vamos por buen camino, pero ¿qué se debería hacer? Más aún porque el microempresario ya está dispuesto nuevamente a invertir, ya está nuevamente, de repente tenemos por ahí nosotros asociados que quieren aperturar un nuevo local, que quieren ver otra visión del negocio, han visto otro negocio, otro core financiero que puedan tener, pero en la parte de la formalización, ese es un tema que por muchos ministros de Economía ha pasado, ha sido manoseado ese nombre de que vamos a fomentar la formalización, de que vamos a hacer que crezca la base tributaria, ampliar, pero no se ha tocado el problema en sí, o sea, ¿no? Se ha dado varios paliativos. Ahora, por ejemplo, el ministro
ha indicado que para todas las empresas pues que venden por internet, por Facebook, por redes sociales, tiene que poner su RUT, que en base a eso vamos Sí, sí, a, sí, a sí, incrementar la base tributaria, sí, los incrementar. ingresos y evitar con eso la evasión. Pero ese es el problema de fondo. Cómo yo creo que eso puede ser 1 o 2 años va a funcionar, incrementar la base, pero cómo ayudar a estos micro y pequeños empresarios que para mí es uno de los motores de la economía, que si es que tuviéramos la formalización de Chile seríamos otra cosa. ¿Cómo, desde tu perspectiva, qué se debería hacer en MEF? ¿Qué temas deberían tocar y quiénes deberían involucrar, ¿no? Sí, es una pregunta muy inteligente porque y hay un contexto previo y aprovecho para tomarme la libertad de decirlo. El contexto previo de la informalidad es complejo porque aún, y este es un mea culpa que creo que es un ejercicio, y Ronald, Carlos, ustedes me darán la razón, es un mea culpa que tenemos los economistas, ¿no? En los últimos años no hemos sido muy aplicados en justamente conocer cuáles son los puntos de presión de la informalidad. Y lo mismo sociólogos, antropólogos, politólogos. Entonces creemos que todavía de la informalidad, al menos y de momento, conocemos pues la punta del iceberg, ¿no? Entonces con eso vamos a pasar a responder, ¿no? Entonces, o con esas salvedades. El 98% de las empresas o unidades o organizaciones empresariales en el Perú corresponden a PYME y MIPE, muchas de ellas informales. ¿Qué hacer ante esa realidad? Bueno, la realidad evidentemente no es provocar mayores espacios en función de un Estado más grande. Y aunque suena cliché, hay que indicarlo, necesitamos un Estado mucho más eficiente antes que un Estado grande. ¿Y eficiencia qué significa? Eficiencia significa que desde el Estado se abran esos canales, esas posibilidades de formalización mucho más realistas respecto a las políticas de formalización que hemos tenido en las 2 últimas décadas, que prácticamente han sido parches. Necesitamos, por ejemplo, una estructura impositiva, tributaria, que permita provocar que la formalidad sea atractiva para el informal. ¿Y esto qué significa al ser atractivo? Que haya un beneficio, un costo-beneficio real que redunde en este 98% de PYME y MIPE que hay en la economía local, creando booster o escalonamientos impositivos que ya existen, ya hay, pero hay que sobre eso, sobre lo avanzado, volver a reperfilar estos escalonamientos tributarios, Ronald, para que estos lleguen y tengan un impacto mucho más real. Casos de éxito tenemos no solamente en el mundo, en economías también altamente informales, como la India, por ejemplo, sino también en la región, ¿no? Tenemos casos de éxitos de escalonamientos tributarios, por ejemplo, en Brasil, que tuvieron un impacto importante. No fue la gran cosa, pero ha permitido que Brasil, por ejemplo, al día de hoy, haya reducido sus horquillas de informalidad, y lo mismo México. Y si hablamos de México y Brasil, estamos hablando de 2 economías brutalmente grandes. Lo otro, creemos que en función a mejorar las instituciones, mejorar la fiscalización en función a corrupción, mejorar también la comunicación, las líneas de comunicación, creemos, es decir, Estado hacia la MIPE o la PYME, creemos que eso también va a favorecer. Sigo, ¿no? Creemos que también desde la actividad privada, en concreto, desde la industria microfinanciera, hay un gran pendiente, hay una gran agenda. Acá ya no vale la pena criticar lo que no se hizo desde las microfinanzas décadas atrás. Yo creo que ya hay que mirar a futuro, lo pasado pisado, y hay que mirar a futuro. Pero es cierto, las industrias microfinancieras locales no tuvieron un rol activo en provocar un combate, una extinción certera contra la informalidad. Simplemente fueron, digamos, una cadena, una industria microfinanciera que trasladó capital con un alto costo en función al riesgo. Creemos que eso se puede mejorar, por supuesto que sí. Hay, de nuevo, me remito a casos de éxito, por ejemplo, en la India, donde se diseñó una industria microfinanciera que no solamente proveyó de capital, es decir, continuó la transmisión de capital hacia la PYME y MIPE de la India, que es también un motor no solamente de desarrollo, sino de empleo, sino que también provocó la formalización de esta horquilla en la India,
y también provocó evidentemente que ésta se vaya extinguiendo en determinados rubros o sectores, ¿verdad? Sobre todo los tecnológicos, que es el fuerte de la India. Entonces, creemos que hay un pendiente también en función a la actividad privada, Ronald, porque es importante que el capital siga fluyendo hacia la pyme y a la MIPE, pero con mejores condiciones, con mayor educación financiera, con mayor aprendizaje financiero y sobre todo también con incrementar esta capacidad que tiene la industria de las microfinanzas para poder extinguir la informalidad, ¿no? Carlos, me comentabas qué cosa hay que esperar. Bueno, es una pregunta también muy inteligente y muy difícil, Carlos, porque tenemos por un lado desafíos a corto plazo y acá también hay un contexto previo. Mencionabas, Carlos, que efectivamente tras los dos primeros gabinetes, ¿no es cierto?, fueron con pierna en alto, ¿no? Y de manera muy inhábil, vamos a decir, muy inhábil, para ser buena gente, porque podríamos decir otro adjetivo, ¿no? Y los dos gabinetes, sobre todo el de Mirta Vázquez, porque todavía no tenemos una lectura, fueron gabinetes más de consenso y eso probablemente provocó una reacción entre los agentes económicos, no solamente familias, empresas, pyme, MIPE, sino los grandes, ¿no? Bancos, fondos, firmas gestoras de activos, de allanarse y por lo menos calmar los ánimos y escuchar más. Pero ante esa lectura, hoy en día, de nuevo la disparidad, de nuevo lo mixto, la vocación hacia establecer escenarios mixtos de este gobierno, ¿no? Frente a eso, pues tenemos la sombra sobre un gabinete, sobre un equipo de técnicos, sobre un equipo de asesores, cuadros ministeriales, la sombra de la violencia machista, la sombra en fin, de la improvisación, como indicaste, Carlos, la sombra de la inhabilidad, de la ineptitud. Entonces, claro, tenemos un entorno donde ya se dejaron los fantasmas de la estatización y los fantasmas del comunismo chavista, pero ahora tenemos otro tipo de fantasma. Entonces, de nuevo, estamos en un avance y retroceso. Cierro ese paréntesis de contexto. Te respondía, ¿qué cosa esperar? A corto plazo, evidentemente, prolongar, extender los programas de vacunación, porque es evidente que la salud pública tiene que ser prioridad, porque sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. Y acá el elemento transversal es el empleo, ¿verdad? Una población enferma no puede trabajar. Por más que tengamos 4/5 de informalidad, la salud es básica y prolongar y no poner en peligro el programa de vacunación a través de un cuadro en el Ministerio de Salud que ya dio muestras de ineptitud, creo que también es clave, ¿no? Entonces ahí a corto plazo, ¿qué esperar? Ahí esperar un cambio en la cabeza del Ministerio de Salud, Carlos, creo que se cae de Maduro, ¿no? El empleo también a corto plazo tiene que ser una maniobra por parte del Ejecutivo que ya igualmente tiene que tener la celeridad del caso, activar la economía real. 2022, en el mejor de los casos, vamos a crecer cero en función a la actividad privada, Carlos, y lo que necesitamos en todo caso acá, ya que la actividad privada, la inversión pública va a estar con cierto enfriamiento, cierto por decir algo bonito, porque va a estar muy enfriada, bueno, es el Estado a través del gasto público jugando en pared con la inversión privada la que tiene que activar dos herramientas que existen. Acá no hay nada nuevo, acá está el manual, todo ya está escrito. La alianza público-privada como líder de motor de la actividad privada con acompañamiento del Estado y las obras por impuestos. Dos herramientas que pueden, de alguna manera, aguantar este colapso, entre comillas, que va a haber en la inversión privada. La inversión pública también acelerarse en función al componente sanitario y evidentemente al componente educativo, creo que también es clave, ¿no? Y la inversión pública en la medida que pueda aportar cierto empleo, quizás no sostenible, pero es un empleo al fin y al cabo, también creo que puede favorecer. Y a largo plazo, Carlos, para terminar, yo creo que tú mencionaste algo muy importante y algo que se saluda, que desde los gremios colegiados tengan ustedes en el mapa, que son las reformas, ¿no? Reformas judiciales, reformas en gestión pública y reformas en gestión presupuestal, ¿no? Justamente para permitir abrir ese sistema de gasto eficiente que necesitamos de manera tan crítica e importante este año, ¿no? 2022 y 23 y 24, ¿no? Y también dijiste algo muy importante y saludamos nuevamente que los colegiados tengan esto también en el mapa, lo tengan dibujado, el tema de la diversificación productiva, ¿no? Algo que hace 8 años se estructuró, se diseñó muy bien, pero que se abandonó, ¿no? Crear esas mesas multisectoriales
donde se hable ya de una vez de la transformación en función a la diversificación productiva, creo que es una meta a largo plazo. Y algo ya pequeñito, las reformas creo que al interior del sistema privado, Sistema Nacional de Pensiones y reformas tributarias, que justamente acompañen, colgando lo que respondía Ronald, que acompañen pues la aceleración del combate contra la informalidad, creo que es clave, ¿no? Y la gestión pública también igualmente para fortalecer estas instituciones y el combate contra la corrupción que haya, ¿no? Creo que eso de momento es lo que podemos dibujar, Carlos, en rapidísima reacción, ¿no? Gracias, Eduardo. Y antes de tu despedida, ¿qué tal si da para por lo menos 2 programas más? Uno, creo que es la micro y pequeña empresa. Creo que nos faltó tiempo de ver otras experiencias exitosas, que como la pequeña y microempresa, siendo proveedor de bienes y servicios de la mediana y gran empresa, es la mejor estrategia de sostenibilidad en el tiempo, porque ahí el Estado también puede tener compromisos de innovar tecnologías, de estandarizar bienes y servicios con el apoyo del privado. Creo que el privado, sobre todo si hablamos de la gran empresa y mediana empresa, así se encuentra en el sector minero, industrial, puede colaborar en acelerar esa formalización de la micro y pequeña empresa. Como bien tú lo has dicho, y Ronald, ahí se concentra el mayor número de unidades económicas y sobre todo donde se genera mayor empleo en el país. Muy poco se habla de ello. Y creo que ahí sí se va a ver un empleo formal que va a ser sostenible en el tiempo. Y ahí hay una Genial, responsabilidad genial. conjunta, Mí, el privado encantado. y el público. Y el otro punto de compartirlo también en un programa no completo es las reformas últimas que tú has dicho en el tema presupuestario, en el tema de planificación, tanto del accionar público y con enfoque territorial y transversal, y sobre todo la inversión pública que hace agua también, ¿no? Porque hemos visto el presidente, si bien cierto, no es un proyecto que lo hizo, pero lo inauguró. Se fue a Ayacucho hace como 3 semanas y a los 4 días hubo un aguacero y qué lástima que en todos los ambientes del hospital pasaba el agua. Creo que es como se bota el dinero a través de la inversión pública, porque no tenemos un sistema de contrataciones que garantice un mínimo de éxito de estos proyectos desde sus ciclos y fases de formulación, ejecución y puesta en marcha o funcionamiento, como se llama hoy día. Creo que realmente vemos que no tenemos los órganos adecuados constituidos en el IMIERTPE que garantice proyectos exitosos. Lo vemos en colegios, lo vemos en hospitales, en pistas, carreteras, que cómo nos sacan la vuelta y cómo se hace mal uso de los dineros públicos, porque hemos tenido recursos para dar ese bienestar a los peruanos. Gracias, Eduardo, de tu participación hoy día. Y tenemos la entrevista también a un economista que está desde el Cusco, conectada con nosotros. Y en realidad, abrazos para tu persona y estoy seguro que Gracias. pronto nos vamos a encontrar. Ok, gracias, Ronald. Un abrazo, Carlos. Cuando quieran. Buenos Gracias, días, Eduardo. Gracias. Chao, chao. Buenos Seguimos. días. Sani, buenos días. Un gusto de tu participación en Encuentro Económico y lo más importante, la mirada que tiene un economista, ¿no? Desde el Cusco, de cómo ve la economía, de qué es lo que se puede hacer a través del esfuerzo regional, tanto público y privado. Vienes de un departamento sumamente rico, con una serie de diversidades. Muy pocos saben que el Cusco también tiene selva, no solamente tiene Machu Picchu, tiene todo un potencial también minero, y lo más importante, que el Cusco debería ser el pivot, ¿no? Para que dé ese salto de potencia turística en el país, que Machu Picchu pueda ser parte de todo un circuito internacional y que también beneficie a otros departamentos. Buenos días, Sani, y bienvenida a Encuentro Económico para hablar un poco de la mirada que tienes desde el Cusco y después también hablar del convenio que tenemos con la institución que tú representas y cuáles son un poco el accionar que tienes pensado conjuntamente con el Colegio Economista de Lima hacer desde el Cusco. Buenos días, doctor Carlos. Buenos días, Ronald. Sí, bueno, gracias por la introducción. Bien, primero solamente quisiera mencionar que desde el Gobierno Regional Cusco se han hecho bastantes iniciativas.
Uno, para poder controlar o frenar los niveles de corrupción. Por otro lado, para poder gestionar políticas regionales y entre otras herramientas que quisiera resaltar, ¿no? Que por un lado usted decía, ¿no? Que se está derrochando dinero a través de las inversiones descontroladas, en donde que no se les hace seguimiento. Bueno, eso yo quisiera acotar lo siguiente. En el gobierno regional Cusco se ha implantado el cuadro de mando integral, que es el scorecard, que es el que mide y hace seguimiento en cuanto a la calidad del desempeño de la institución. Por otro lado, se ha implantado lo que es el proyecto TINCUI. Este nos permite impulsar proyectos o propuestas que reduzcan los niveles de anemia en la región Cusco a través de la adaptación a sus provincias, porque si bien se sabe, a nivel regional en la sierra es donde más predomina la anemia. Entonces, un fin de poder combatir ello es que se ha propuesto esto, ¿no? Que es la propuesta del TINCUI. Por otro lado, también se está implantando un sistema estadístico regional que no he visto en ningún otro departamento en donde que se esté manejando de manera aglomerada indicadores tanto de resultado como de producto para poder ser una base de datos que compile, ¿no? Toda la información regional o de nuestra región. Y bien, por otro lado también se tiene agencias de desarrollo. Las agencias de desarrollo regional nos permite compartir con la sociedad civil el poder que tiene el gobierno regional. Entonces, esta es una buena iniciativa porque se está compartiendo poder a la sociedad civil a través de estas agencias regionales. Entonces, es bueno y rescatable, ¿no? Por otro lado, también quisiera mencionar, bueno, que como gobiernos regionales nos articulamos de manera vertical para arriba y para abajo y de manera horizontal, ¿no? Y a través de las políticas públicas que se están implementando aquí en el gobierno regional Cusco. Y bueno, para entrar más a detalle acerca de el convenio que hemos impulsado juntamente con el Colegio de Economistas de Lima, primero quisiera dar un alcance sobre el análisis de la problemática en la gestión pública. Tenemos bastantes problemas en lo que es el relieve del país y gran parte de Latinoamérica también. En cuanto a gestión pública, pues tenemos ahí que la corrupción es uno de los males que está acechando no solamente a nivel nacional o en el gobierno nacional, sino también en los gobiernos locales y regionales, que es donde debería combatirse. En realidad, los gobiernos regionales y locales debería ser donde den ese soporte en cuanto a las acciones que se tomen para poder combatir la corrupción. Por otro lado, también se tiene problemas de gobernabilidad que se ha estado viendo en este gobierno. No quisiera ahondar sobre ese tema, pero es ya bastante a la vista darse cuenta de esos problemas de gobernabilidad que tiene el actual gobierno. Y bueno, también tenemos lo que también mencionaba, ¿no? El problema de la eficiencia de gasto, en donde que se derrocha dinero o presupuesto del Estado a través de inversiones que muchas veces se les da viabilidad con el objetivo de gastar, pero que no se les hace seguimiento o que finalmente no cierran brechas sociales. Y finalmente, las políticas públicas, ¿no? Si bien es cierto que el gobierno central lanza o emite políticas públicas, se hacen acciones a través de los ministerios, pero en muchos casos no se adoptan a través de los gobiernos locales. Y solamente son como alumnos que obedecen a todo lo que nos dice un docente, ¿no? Más o menos es así el actuar de los gobiernos locales. Y bueno, por otro lado también tenemos las inversiones de impacto, ¿no? Las inversiones, como las inversiones que tienen gran impacto en el desarrollo socioeconómico. Entonces, esas son las que deberían tomarse en cuenta para poder desarrollar una economía regional o local. Y bueno, haciendo un análisis o una mirada general de estos pequeños problemas que
que ya he señalado, conjuntamente con el Colegio de Economistas de Lima y el decano Carlos Castro, hemos impulsado, ¿no?, el convenio para poder desarrollar capacidades en cuanto a los especialistas y que ellos a su vez contribuyan, ¿no?, a reducir estos problemas. Y bueno, ahí quisiera detallar, ¿no?, cuáles son los cursos que nosotros estamos impulsando. Te escuchamos, Sani. Bien. Los cursos que estamos desarrollando juntamente con el Colegio de Economistas de Lima son las contrataciones, respecto a contrataciones del Estado, liquidaciones, recursos humanos, certificación OCE, control interno, gestión pública, presupuesto, modernización, gestión por resultados, políticas públicas, formulación y evaluación de políticas públicas, metodología de la investigación y gestión de municipalidades. Por otro lado, también inversión pública, InvierteP, Procompites y, bueno, algunas otras herramientas del sector público, y esos serían todos los cursos, ¿no?, que estamos impulsando. Aparte, en el mes de abril vamos a tener el curso de InvierteP, que vamos a estar lanzando entre esta semana. Sani, para aprovechar tu presencia, que ahora también estás ejerciendo tu profesión en el gobierno regional del Cusco, y en buena hora que Jean-Paul Benavente, gobernador regional del Cusco y actualmente presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, esté apostando por profesionales jóvenes y con una mentalidad de cambio. El Cusco, tú sabes que tiene diferentes realidades territoriales. Tienes la ciudad del Cusco me encantó la ciudad del Cusco, bien ordenada, con un alto grado de desarrollo y de bienestar. Sin embargo, tenemos otras realidades, ¿no?, en las alturas, en la parte de selva, y que a veces los recursos que tiene el Cusco como ejemplo no se está siendo bien aprovechado para el bienestar de la población. Tenemos un recurso sumamente importante a nivel país, con impacto de la economía a nivel país, que es el gas de camisea. ¿Cuáles son las prioridades 2022, ya que el próximo año, ¿no?, ingresa otra administración en el gobierno regional, pero en este año, ¿cuáles son las prioridades más importantes que se ha trazado el gobierno regional del Cusco en pro de la población, ¿no?, sobre todo en atender lo que es básicamente, porque seguimos en una condición sumamente difícil sobre la pandemia, salud, ¿no?, y en el tema de educación, saneamiento, y también, como bien te he escuchado, infraestructura para la competitividad, en apoyo también a través de la inversión pública, como son los proyectos digamos, de beneficiar, ¿no?, a estos encadenamientos productivos, ¿no?, que muy poco se sabe, ¿no?, o se conoce. Ya, bueno, no quisiera hablar a título propio, voy a hablar de manera general. En el gobierno regional, las iniciativas, bueno, primero la iniciativa TINCUY, que es la que nos ha ayudado a reducir los niveles de anemia en la región, tanto en los distritos. Es una iniciativa que va a adaptar a este año a lo que es la educación para poder lograr los objetivos de aprendizaje de los niños, porque si bien es cierto que hemos estado encerrados en una pandemia, bueno, en un contexto de pandemia de un año a más, los niños no han podido desarrollarse de mejor forma sus conocimientos, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el rendimiento educativo sea bajo. Entonces, en ese afán es que se está desarrollando lo que es la iniciativa TINCUY, pero adaptada a la educación. Ya. Y por otro lado, también se tiene las políticas regionales que se está implementando a nivel de las provincias. Lo que se busca con ello es descentralizar las políticas públicas para poder adaptarlas al gobierno regional. Y bueno, lo otro también que quisiera mencionar son pues las agencias de desarrollo regional. Solamente así algo corto y para que se pueda entender.
se tiene o se sabe que las decisiones políticas a nivel regional o en cualquier contexto local o nacional se tiene un poder acumulado ahí. Entonces, lo que se ha buscado impulsar con estas agencias es que a través de las diferentes gerencias se comparta el poder con la sociedad civil. Entonces, ese es el objetivo de las agencias de desarrollo regional. Y bueno, por otro lado, se tiene pues el cuadro de mano integral, que esta nos permite hacer o medir el desempeño institucional, ¿no? De las inversiones, el presupuesto, las metas y todas estas herramientas de lo que implican el sector público. Y finalmente, pues lo que ya había mencionado antes, un sistema estadístico regional que nos sea o nos sirva como base de datos principal en el gobierno regional Cusco. Sí. Y bueno, esas son las iniciativas para concluir. Sani, sí, justo le voy a dar el paso a Ronald. Ronald, si bien cierto, Sani, ella por su especialización más trabaja el tema de planificación, inversión pública, ¿no? Nos ha anunciado, y además a mí me consta que en la gestión de Jean-Paul Benavente ha hecho todo un esfuerzo de aprovechar estos programas porque es parte de la inversión pública, ¿no? Procompite, que digamos es a través de Produce y apoya a los gobiernos regionales, ¿no? A los gobiernos locales, para promover un desarrollo de una serie de encadenamientos productivos y de servicios en distintos departamentos. También en la gestión de Jean-Paul Benavente y ha hecho un esfuerzo novedoso, creativo, para poder formalizar una serie de unidades económicas inmersas en lo que conocemos como micro y pequeña empresa. No sé si hay algo que complementar y aprovechar la presencia de Sani. Ronald, te doy el pase. Gracias, decano. Bien, buenos días, Sani. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañar al Colegio de Economistas. Sí, no, bueno, también complementar y felicitar también, como decía el decano, ¿no? Ya que justo hemos estado viendo los reportes pues, de ejecución de inversión pública a nivel de gobiernos regionales, y Cusco es uno de los mejores gobiernos que ha ejecutado este presupuesto, también a nivel de presupuesto y de inversión pública, ¿no? Llegando al 88%, superando infinitamente a otros gobiernos, pues como Cajamarca, que tiene mayores recursos, donde tienen entre 40 y 50%, si no me equivoco. Cusco también es una potencia al nivel pues económico del Perú, maneja pues el nivel minería, el nivel agroindustrial, el nivel pues turismo, el nivel de servicios. Entonces tiene bastante para explotar, bastante que apoyar. Una parte importante del crecimiento de inclusión financiera se ha dado por el lado del Cusco también. Entonces yo creo que los gobiernos locales, como decía, la parte tiene que apoyar bastante, seguir apoyando. Felicidades al gobierno local, porque me da gusto verlos entre los primeros puestos de ejecución, de cumplimiento. Yo creo que de esa forma tiene que seguir apoyando para el crecimiento económico, no solamente en la región. Recordemos que Cusco es uno de los puntos turísticos más vistos del Perú. La mayoría relaciona siempre Cusco con Perú. Entonces todo lo que le vaya a pasar a Cusco en economía, en turismo, va a ser bien llevado y es una buena vista para el Perú, ¿no? Y desde ese punto de vista, Sani, yo quería preguntarte también qué parte, porque sí, Cusco sigue manteniendo en esa parte la debilidad de lo que es la informalización, uno de los mayores porcentajes, entre el 80 y 90, si no me equivoco. ¿Qué han visto para poder apoyar a la formalización de las micros y pequeñas empresas? Tu audio, Sani, está apagado, creo. Ya, sí, me escuchan, ya. Bueno, retomando un poco también la idea del doctor Carlos, sí, en el gobierno regional se lanzan concursos, ¿no? De Procompites, donde, bueno, a través de asociaciones productoras, ya sean de fresas, lana de alpaca y otros productos, se les da cierto financiamiento
para que estas empresas puedan mejorar su grado de competitividad, ¿no? Y puedan incorporarse al mercado y de alguna forma también tratar de incorporarse al mercado internacional. Entonces, en el gobierno regional Cusco sí se ha impulsado políticas para poder reducir un poco la informalidad. Sin embargo, no podría afirmar ahorita cuáles son las cifras ni algo por el estilo, ¿no? Pero sí se han impulsado medidas para poder reducirlas. Sí. Sani, aprovechando este último minuto de tu participación, sí, aparte de esta alianza estratégica con la institución que tú presides, ¿no? Con Corporación Mijares SAC, ¿no? En la que también contamos con la conducción de Jacqueline León, ¿no? Sería importante que a través de tu persona, ¿no? Que en algún momento lo tengamos, ¿no? A través de un evento o por encuentro económico, de invitado especial, pues, al presidente regional del Cusco, a fin de escuchar como la primera autoridad, ¿no? Más importante del departamento del Cusco, qué es lo que se ha hecho y cuál es las buenas prácticas que está dejando su gestión, no solamente para que nos suceda, sino también para otros gobernadores regionales. Y en realidad ha sido un placer contar con tu presencia, Sani, y seguiremos trabajando a través de este convenio. Está bien, gracias, doctor. Sí, se van a hacer las iniciativas correspondientes para poder invitar al gobernador regional y bueno, esperamos que puedan compartir ideas y puedan ser parte de este programa. Gracias, Sani. Ronald, gracias también por tu participación, sobre todo en temas tan importantes y la preocupación que tiene el comité que tú presides, sobre todo en el tema de la formalización, que es un tema estructural que arrastramos de hace muchos años y creo que es una agenda pendiente país, por cuanto ahí recae también la generación en el futuro de mejor calidad del empleo. Gracias, Ronald, y estaremos en el próximo programa, el próximo sábado, con ustedes en Encuentro Económico. No antes de decirles que es importante que el economista esté colegiado por cuanto no solo contribuimos en la formalización del ejercicio profesional, sino también en la institucionalidad. Es importante que el economista se colegie y el Colegio Economista de Lima les abre la puerta con una serie de beneficios, becas, desarrollo profesional a través de los comités especializados y estamos trabajando en pro del economista. Gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias, doctor. Bueno. Gracias por todo. Gracias, Ronald. Hasta pronto. Gracias, decano. Nos vemos.